Muchas veces escuchamos el término conciencia, pero ¿qué significa? Es importante mencionar la diferencia entre conciencia y conciencia es principalmente una cuestión de ortografía y regionalismo, ya que ambos términos pueden usarse en contextos similares para referirse al estado de estar consciente o al conocimiento de algo. La elección de una u otra palabra puede depender de la variante del español que se hable. Veamos con más detalle. Conciencia. Esta es la forma más comúnmente utilizada en español, especialmente en regiones de habla hispana como España y algunas partes de América Latina. Se refiere al estado de estar despierto y consciente de lo que te rodea. También se utiliza para hablar del sentido ético o moral de una persona, es decir, la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, tener conciencia de tus acciones significa ser consciente de las consecuencias éticas de lo que haces. Conciencia. Esta forma es menos común en español, pero se utiliza en algunas regiones de América Latina, como México, y también se ha vuelto más popular en algunas comunidades de habla en inglés. Se utiliza de manera similar a conciencia para referirse al estado de estar consciente o al conocimiento de algo. La diferencia principal es la ortografía, y en muchos contextos, las dos palabras se pueden considerar intercambiables. A grandes rasgos, la palabra conciencia es más amplia y es la forma correcta para referirse a la capacidad de percibir a diferentes niveles cuando se trata de hablar sobre temas espirituales, filosóficos, psicológicos, etc. La conciencia es un concepto complejo y multifacético que se refiere a la capacidad de un individuo para ser consciente de sí mismo, de su entorno y de sus propios pensamientos, emociones y experiencias. Es un aspecto fundamental de la experiencia humana y se ha estudiado y debatido ampliamente en filosofía, psicología, neurociencia y otras disciplinas. Aunque no existe una definición única y universalmente aceptada de la conciencia, se pueden identificar varios componentes clave. Conciencia de uno mismo. Esta es la capacidad de ser consciente de uno mismo como un ser individual con pensamientos, deseos, creencias y emociones. Implica la percepción de la propia identidad y la capacidad de reflexionar sobre quiénes somos. La conciencia de uno mismo, a menudo llamada autoconciencia o conciencia de sí mismo, es un aspecto esencial de la experiencia humana que se refiere a la capacidad de una persona para reconocerse a sí misma como un ser individual con una identidad única. Esta forma de conciencia implica varias dimensiones importantes. Identidad personal. La identidad personal es la percepción de uno mismo como un ser distinto y separado de los demás. Cada individuo tiene una identidad única basada en su historia, experiencias, valores y relaciones, lo que le permite diferenciarse de los demás. Aquí podríamos ligar incluso a la construcción del ego al percibir esta separación. Conocimiento de uno mismo. La autoconciencia implica un conocimiento de uno mismo, lo que significa ser capaz de identificar y comprender aspectos importantes de uno mismo, como nuestras características físicas, personalidad, habilidades, deseos, creencias y valores. Este conocimiento interno puede evolucionar a lo largo del tiempo a medida que las personas se desarrollan y aprenden más sobre sí mismas. Pensamientos y reflexión. La autoconciencia también involucra la capacidad de pensar sobre nuestros propios pensamientos y emociones. Las personas pueden reflexionar sobre sus estados mentales, considerar sus deseos y metas, evaluar sus propias acciones y comprender cómo interactúan con el mundo y con los demás. Conciencia social. La autoconciencia no se limita a la comprensión de uno mismo como individuo, también implica la percepción de cómo uno se encaja en la sociedad y cómo es percibido por los demás. La autoconciencia social incluye la capacidad de entender cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo los demás nos ven. Conciencia del entorno. La conciencia del entorno, a veces llamada conciencia del mundo exterior o percepción del entorno, se refiere a la capacidad de un individuo para percibir y comprender el mundo que lo rodea a través de sus sentidos y procesos cognitivos. Esta forma de conciencia es fundamental para interactuar con el entorno y adaptarse a las circunstancias. Algunos ejemplos serían: sentidos. Los sentidos desempeñan un papel esencial en la percepción del entorno. Los seres humanos tienen 5 sentidos principales: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Estos sentidos recopilan información sobre el mundo exterior y la transmiten al cerebro para su procesamiento. La vista permite percibir objetos y eventos a distancia, el oído detecta sonidos, el tacto proporciona información sobre la textura y la presión, el olfato y el gusto se relacionan con la detección de olores y sabores.
Procesamiento cognitivo: la información sensorial recopilada a través de los sentidos se procesa en el cerebro, donde se convierte en una representación interna del entorno. Este proceso de percepción incluye la identificación de objetos, la interpretación de sonidos, la evaluación de la textura y la forma, y la comprensión de la ubicación y el movimiento de objetos. La percepción es un proceso activo y selectivo, ya que el cerebro filtra y organiza la información sensorial para crear una imagen coherente del mundo exterior. Conciencia espacial: la conciencia del entorno también implica la percepción del espacio y la capacidad de ubicarse en él. Esto incluye la capacidad de reconocer la ubicación de objetos en relación con uno mismo y con otros objetos, así como la capacidad de navegar en el entorno y formar representaciones mentales de la ubicación y la disposición de objetos. Conciencia de eventos: la conciencia del entorno no se limita a la percepción de objetos estáticos, sino que también involucra la percepción de eventos y acciones en curso en el entorno. Esto implica la capacidad de seguir el movimiento de objetos, reconocer eventos como conversaciones o actividades y comprender el contexto en el que se desarrollan. Adaptación y respuesta: la conciencia del entorno es crucial para la adaptación y la toma de decisiones. Cuando somos conscientes de nuestro entorno, podemos evaluar las situaciones, anticipar cambios y responder de manera adecuada. Esto es fundamental para la supervivencia y el funcionamiento eficaz en el mundo. La conciencia del entorno es una parte integral de la experiencia humana y está estrechamente relacionada con la conciencia de uno mismo, ya que ambas formas de conciencia interactúan constantemente. La información que percibimos del mundo exterior influye en nuestros pensamientos, emociones y acciones y, a su vez, nuestra autoconciencia y estados mentales influyen en cómo interpretamos y respondemos a nuestro entorno. Conciencia de los estados mentales. La conciencia de los estados mentales se refiere a la capacidad de una persona para ser consciente de sus propios pensamientos, emociones, sensaciones y estados mentales internos. Es una parte fundamental de la experiencia humana y desempeña un papel crucial en la autorreflexión, la regulación emocional y la toma de decisiones informadas. Aquí, profundizaremos en varios aspectos clave de la conciencia de los estados mentales. Pensamientos. La conciencia de los estados mentales implica la capacidad de reconocer y comprender los pensamientos propios. Las personas pueden ser conscientes de sus ideas, creencias, opiniones y juicios. Esta autoconciencia de los pensamientos permite a las personas cuestionar sus suposiciones, explorar diferentes perspectivas y reflexionar sobre sus propios procesos cognitivos. Emociones. Reconocer y comprender las emociones propias es un aspecto fundamental de la conciencia de los estados mentales. Las emociones pueden ser complejas y la autoconciencia emocional implica identificar no solo las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la ira o el miedo, sino también las emociones más sutiles y matizadas. Esta capacidad es esencial para la regulación emocional y la comprensión de cómo las emociones afectan el comportamiento y la toma de decisiones. Sensaciones físicas. La conciencia de los estados mentales también abarca la capacidad de ser consciente de las sensaciones físicas, como la tensión muscular, la fatiga, el dolor y la comodidad. Esta forma de conciencia puede ayudar a las personas a cuidar de su bienestar físico y tomar decisiones relacionadas con la salud. Conciencia de la mente subconsciente. Además de los pensamientos conscientes y las emociones visibles, la autoconciencia de los estados mentales puede extenderse a las partes más profundas de la mente. Esto implica la capacidad de explorar y comprender las influencias subconscientes, como los prejuicios, los deseos reprimidos y los patrones de pensamiento automáticos. Autorreflexión y metacognición. La conciencia de los estados mentales permite la autorreflexión, que es la capacidad de examinar y evaluar la calidad de nuestros pensamientos y decisiones. La metacognición, por otro lado, es la capacidad de pensar sobre cómo pensamos, lo que implica un nivel más alto de conciencia sobre nuestros propios procesos cognitivos. La conciencia de los estados mentales es esencial para el crecimiento personal, la autocomprensión y el bienestar emocional. Puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas, resolver problemas, comprender mejor sus relaciones y promover la salud mental. Además, la terapia cognitivo-conductual y otras formas de terapia a menudo se basan en el desarrollo de la conciencia de los estados mentales para abordar problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión. Conciencia de la experiencia subjetiva.
La conciencia de la experiencia subjetiva es un aspecto central de la conciencia humana y se refiere a la capacidad de una persona para ser consciente de sus propias experiencias internas y percepciones del mundo, de una manera subjetiva y personal. Esta forma de conciencia implica la comprensión de que cada individuo experimenta el mundo de manera única y personal, influida por sus pensamientos, emociones, valores y experiencias personales. A continuación, profundicemos en varios aspectos clave de la conciencia de la experiencia subjetiva. Perspectiva única. Cada persona tiene una perspectiva única y subjetiva del mundo. Esto significa que dos individuos que experimenten el mismo evento pueden tener interpretaciones y reacciones muy diferentes, ya que sus experiencias subjetivas son moldeadas por su propia historia de vida, sus emociones, creencias y percepciones. Cualidades de la experiencia. La conciencia de la experiencia subjetiva implica reconocer las cualidades de la experiencia en sí misma. Esto incluye la percepción de colores, sonidos, olores, texturas y sabores, así como la capacidad de experimentar emociones y sensaciones físicas de manera única. Cada experiencia subjetiva es rica y única. Interacción con el mundo. La conciencia de la experiencia subjetiva también se refiere a la percepción de cómo nuestras propias experiencias subjetivas influyen en nuestra interacción con el mundo. Nuestras emociones, pensamientos y percepciones pueden afectar la forma en que interpretamos y respondemos a lo que nos rodea. Por ejemplo, una persona puede encontrar un día soleado alegre y emocionante, mientras que otra puede sentirlo como un día abrasador y molesto. Narración de la vida. La conciencia de la experiencia subjetiva está vinculada a la capacidad de contar una narrativa personal de la vida. Las personas a menudo construyen historias sobre sus propias vidas, dando sentido y significado a sus experiencias subjetivas. Estas narrativas personales pueden influir en la identidad y en la forma en que las personas se ven a sí mismas en el contexto de sus vidas. Conexión con la empatía. La conciencia de la experiencia subjetiva es esencial para la empatía, ya que nos permite comprender y conectarnos con las experiencias y perspectivas de los demás. Al ser conscientes de nuestras propias experiencias subjetivas, somos más capaces de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus emociones y puntos de vista. La conciencia de la experiencia subjetiva es un aspecto fundamental de la vida humana y es esencial para la autorreflexión, la comprensión de las relaciones interpersonales y el desarrollo de la empatía. Además, esta forma de conciencia es importante en contextos artísticos y creativos, ya que permite a los artistas expresar sus experiencias personales y únicas a través de diversas formas de expresión, como la pintura, la literatura y la música. El estudio de la conciencia es un campo profundamente intrigante y en constante evolución que abarca diversas disciplinas, desde la filosofía de la mente hasta la neurociencia, pasando por la psicología y la ciencia cognitiva. La conciencia es un fenómeno complejo y multifacético que se manifiesta a través de la autoconciencia, la percepción del entorno, la conciencia de los estados mentales y la experiencia subjetiva. Cada uno de estos aspectos ofrece una ventana a la comprensión de la experiencia humana y la percepción del mundo que nos rodea. A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes teorías para explicar la naturaleza de la conciencia. Las teorías materialistas buscan vincular la conciencia a procesos físicos y cerebrales, argumentando que la mente es una manifestación del funcionamiento del cerebro. Por otro lado, las teorías más filosóficas sugieren que la conciencia es un fenómeno fundamental e irreducible que no puede reducirse a meros procesos físicos. Estas teorías a menudo plantean cuestiones profundas sobre la naturaleza misma de la realidad y la mente. El problema de la conciencia, a menudo denominado el problema difícil de la conciencia por el filósofo David Chalmers, sigue siendo un enigma sin resolver en la investigación científica y filosófica. A pesar de los avances en la neurociencia y la tecnología, todavía no comprendemos completamente cómo y por qué surge la conciencia a partir de procesos cerebrales. Este enigma plantea preguntas fundamentales sobre la relación entre el cerebro y la mente y desafía nuestras concepciones tradicionales de la realidad y la cognición. A medida que avanzamos en la exploración de la conciencia, es fundamental abordar este problema de manera interdisciplinaria, combinando la filosofía, la neurociencia, la espiritualidad, la psicología y la inteligencia artificial. A través de esta colaboración, podemos arrojar luz sobre el enigma de la conciencia y avanzar en nuestra comprensión de uno de los aspectos más enigmáticos y fundamentales de la existencia humana. Aunque el problema de la conciencia puede seguir siendo desafiante, su exploración continua promete arrojar nueva luz sobre la naturaleza misma de lo que significa ser consciente.